Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera jornada del ciclo de charlas en minería como factor de desarrollo argentino. En esta oportunidad vamos a charlar sobre la minería, cadena de valor e infraestructura, que va a estar a cargo de la Subsecretaría de Política Minera, perteneciente a la Secretaría de Minería de la Nación, que está a cargo de Silvia Gimbernat y su equipo de la Dirección Nacional de Cadena de Valor e Infraestructura Minera, que está conformado por Irene Wasilewski, que es directora nacional de Cadena de Valor, Mercedes Borrás, que es directora de Cadena de Valor Minera, y Marcelo Igoyaga, que es el director de Logística y Servicios Compartidos. La charla va a estar dividida en tres partes, principalmente, con un espacio final para preguntas. En la primera parte nos van a hablar sobre el impacto de la minería en el desarrollo económico a través de la cadena de valor e infraestructura minera, con las posibilidades de desarrollo y la participación de la cadena de valor minera en la provisión de bienes y servicios a proyectos mineros. En una segunda instancia nos van a charlar sobre el desarrollo de proveedores a nivel local, provincial, regional y nacional, con el trabajo conjunto entre las empresas mineras, los proveedores y las provincias. Y en una tercera parte nos van a contar sobre la infraestructura y los servicios compartidos y el desafío de la infraestructura en proyectos mineros en regiones remotas. Posteriormente nos vamos a dejar un espacio de preguntas para el cual le pedimos que a medida que vayamos teniendo la charla, por favor, en el chat vayan dejando las preguntas, ya sea por YouTube o por Google Meet, de acuerdo a la plataforma por la cual estén viendo esta charla. Y al final, cuando terminen de exponer, vamos a hacerles las preguntas para que podamos debatir y que puedan responder. Así que, bueno, muchísimas gracias, equipo. Cuando quieran comenzar la charla, están... Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias Facundo y al equipo de la Universidad de La Plata. Siguiendo con esta segunda jornada, para no hacerla tan pesada, siguiendo con la lógica, para los que no estuvieron en la primera jornada, les voy a mencionar brevemente, a pesar de la descripción que ha hecho Facundo, dentro de esta institución federal, que es la Subsecretaría de Política Minera, lo que van a hablar el equipo de cadena de valor, infraestructura, logística y servicios compartidos, fundamentalmente se alinean en objetivos, en los 7 objetivos estratégicos y los 18 programas. Esos programas, para seguir la lógica y el entendimiento de esta resolución 47-2020, y siempre ustedes se ubiquen dentro de esta construcción de la planificación estratégica para el desarrollo minero durante los 30 próximos años en la Argentina, es importante saber que en este sector de la dirección de cadena de valor existen fundamentalmente dos programas con un fuerte trabajo. Primero, el fortalecimiento de la cadena de valor minero. Este programa procura fortalecer a los actores de la cadena de valor del sector minero y provee herramientas para la mejora de la competitividad y la apertura de oportunidades del negocio, a los fines que se puedan aportar al desarrollo socioeconómico regional y nacional. Cuando comenzamos con el equipo, por supuesto, como siempre, hubo una etapa de diagnóstico, se procuró identificar las necesidades de esta cadena de valor asociada al sector minero. ¿Y para qué? Para volcarlas en un accionar territorial de fortalecimiento de capacidades de actores socioeconómicos de esta cadena. Se procura siempre, se ha buscado, impulsar la oferta de la línea de productos y de servicios, y tomando en cuenta la priorización realizada en base a esa brecha que existe entre el valor agregado de los servicios industriales y los profesionales de la cadena de valor. Se pretende aquí llegar a crear podríamos decir, un nomenclador
de sustentabilidad con ponderación en la cadena del valor agregado local por recursos. Y evidentemente un desarrollo efectivo de los proveedores locales, que es la meta. Por supuesto, luego seguir con un monitoreo, una comunicación efectiva, como siempre yo apoyo eso, y difundir la evolución que va teniendo la compra de los bienes, insumos, productos, servicios, tanto en el orden nacional, regional, local, y también apuntando a internacional. Nutriendo el sistema, por supuesto, de lo que es la transparencia de la actividad, fundamentalmente. También otro de los fuertes programas que tenemos es el desarrollo del estratégico del capital físico. Y en este caso también se pretende potenciar el impacto positivo de los proyectos mineros en el desarrollo local de la inversión en infraestructura, logística y servicios compartidos realizados o que estén de todo aquel emprendimiento en la localidad, directa o indirecta, en torno, por supuesto. Se está haciendo un diagnóstico de infraestructura asociada a los proyectos mineros y siempre tenemos esa instancia que es la articulación en los referentes mineros en la provincia y evaluar el actual y potencial de los recursos presupuestarios con que cuentan las provincias, tanto a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, con las obras necesarias, que son necesarias para el desarrollo minero. En definitiva, el objetivo estratégico al que aporta es transformar el desarrollo de la actividad minera en oportunidades de desarrollo integral de las personas y de las comunidades, especialmente aquellas cercanas al proyecto. En esto, ¿qué les puedo decir con estos 8 o 9 meses que llevamos de gestión? Fundamentalmente, a partir de estas direcciones, juntamente con la dirección del licenciado Capra, habiendo comenzado el tiempo de pandemia, tuvimos que cambiar toda en vez de trabajos presenciales, empezamos a hacer teletrabajo. ¿Y qué se pensó en el sector minero? Teníamos que tener protocolos. Teníamos que tener protocolos adaptados a este COVID-19, que es lo primero que salió avalados por el Ministerio de Salud, protocolos adaptados al sector, siendo que siempre fue desde un comienzo decretada como una actividad esencial. Y de parte de la Dirección de Cadena de Valor y del desarrollo estratégico del capital físico, se pensó y se implementó una adaptación de cómo ayudar al sector más vulnerable dentro del sector minero. Y así se complementó un anexo en donde se presentó lo que es el Plan Social Minero. Este Plan Social Minero, que capaz muchos lo han escuchado, está dirigido a la pequeña minería, a los ladrilleros, a los piscineros, a la artesanía, a la minería artesanal, y ha tenido muy buena repercusión. Y es uno de los programas que el ingeniero Idoyaga, de infraestructura, es el que lleva dentro de la Dirección de Cadena de Valor. Están implementándolo con muy buenos resultados y receptados. Él les va a dar una explicación. Estas son, y aparte hoy está forjándose una guía para un programa de fortalecimiento de la cadena de valor. Así que los dejo con el equipo, que les van a dar un detalle muy minucioso de cómo se está enfrentando el fortalecimiento y el desarrollo de la cadena de valor para el sector. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Silvia. Muy buena la introducción. Yo soy Irene Wasilewski. Voy a ser muy breve también en esta presentación, ya que Mercedes y Marcelo van a ser los que se expandan más. Un poco esto que recalcaba Silvia, cuál es nuestro objetivo, dónde está nuestra mirada puesta en todo lo que la empresa minera impacta desde la mina hacia afuera.
Entonces ahí tenemos tanto cadena de valor, infraestructura, servicios compartidos, vinculado con cómo hacer para maximizar esos aportes que tiene la minería en la comunidad. Y no solo en la comunidad, y ahí es donde empezamos a trabajar en detalle con todas las fuerzas que se interceptan, es a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional y a nivel nacional. ¿Cómo hacemos que el impacto sea máximo en cada uno de los sectores, sin entrar obviamente en conflictos que en algunos casos ocurren? Entonces tenemos varios desafíos en ese punto y ahí nos vamos planteando objetivos, actividades. Primero, como decíamos, es bueno generar un desarrollo local. Ustedes lo vieron la semana pasada en el caso de la exposición de Alberto Capra y su equipo. ¿Cómo hacer para que la comunidad se vea fortalecida y tenga un impacto directo económico de desarrollo social muy positivo a partir de la minería? Pero al mismo tiempo ese desarrollo local tiene capacidades limitadas, lógicamente, un poco por las herramientas con las que cuentan, con las capacidades de recursos humanos. Nosotros lo que queremos desde una mirada nacional es que la cadena de valor minera tenga, como decía Silvia recién, el mayor valor agregado posible. No quedarnos solo, ahora lo va a explicar bien Mercedes, pero solo en el primer círculo, con los servicios más básicos. Queremos que cada vez haya más valor agregado. Y en esa línea entendemos, como decimos siempre, que es muy difícil que una empresa minera deje de importar una máquina pesada para excavaciones en determinadas circunstancias y características, pero sí vemos que cada vez puede haber un mayor reemplazo de importaciones y para eso estamos trabajando. Pero el foco tiene que estar puesto en la competitividad. ¿Por qué? Porque queremos que esa participación de la cadena de valor en la minería sea de largo plazo, sea sustentable. Como desafío de primer término nos planteamos sustituir importaciones, pero a mayor plazo nos planteamos también exportar servicios del sector minero hacia los países de la región, exportar productos. Ya hay varias empresas de la cadena de valor minera que lo hacen a países de la región con actividad minera como Chile, como Perú, como Bolivia, como Colombia, pero son la minoría. ¿Por qué? Porque esta cadena de valor competitiva desde el punto de vista de la calidad de los productos, desde los volúmenes, desde los precios, hay que construirla, no se hace de un día para el otro. Nosotros lo vemos en el rubro de gas y petróleo, en el cual hay una cadena que se va construyendo con los años, pero es un proceso que lleva años y como va a declarar Mercedes ahora, es un compromiso entre las empresas mineras y las empresas de la cadena de valor, trabajar en conjunto, porque una cadena de valor no se hace de un día para el otro, ni se fortalece de un día para el otro. Entonces, cada uno tiene que dar su parte. Y ahí nuestro foco, como decimos, está en esto, en el valor agregado, en apoyar el desarrollo de proyectos chicos, microemprendimientos cercanos al proyecto, pero también trabajar sobre la industria metalmecánica, sobre la industria de software, sobre los servicios geológicos, hidrogeológicos, de laboratorios, avanzar cada vez más en poner toda la economía del conocimiento. Nosotros tenemos recursos humanos capacitados, volcarlo a que pueda ser una cadena de valor fortalecida y que sea sustentable a lo largo del tiempo. Sabemos que estas condiciones económicas, aumenta el tipo de cambio, baja el tipo de cambio, la competitividad es muy difícil de mantener con un tipo de cambio que a nivel internacional sube y baja. Esto no es un caso exclusivo de Argentina, los países de la región tienen volatilidad en el tipo de cambio, entonces para un proveedor ser competitivo, puertas adentro y poder exportar, tiene que ir más allá de lo que es el valor de la moneda. Para eso hay que justamente generar condiciones a nivel de tecnificación de la producción, como decimos, de certificación de calidad, de avanzar en la innovación tecnológica de la producción, y ahí tiene que estar nuestro foco, lograr que los proveedores puedan participar a lo largo de muchos años, más allá de cuáles sean las condiciones económicas, no solo en nuestro país, sino en los países de la región. Y después, como decía Silvia también, en la parte de infraestructura, nosotros vemos que cuando se hacen las obras de infraestructura en general, va a hablar Marcelo mucho de eso, pero hay parte vinculado al proyecto minero, hay parte que es demandada a la provincia y ahí hay parte que invierte nación.
a veces uno evalúa un proyecto de inversión y determina que para un camino, para una línea eléctrica, para un tendido de comunicaciones, tal vez la obra es de 20 millones de dólares, 30 millones de dólares más, súmenle ceros, sáquenle ceros. En algunos casos, si uno hace un análisis más global de esa inversión y agrega inversiones por menos de un 10% del volumen total, el impacto se multiplica, el impacto en las comunidades cercanas, el impacto en la provincia. Se han dado casos, sobre todo de programas con financiamiento internacional, cuando uno dice, bueno, si yo en vez de tender el tendido por acá, me desvío tantos kilómetros, eso le va a costar a la obra algunos millones más, que tal vez en porcentaje es muy poquito. Ahora, voy a llegar a 5 comunidades más que van a poder tener acceso al agua, por ejemplo, o acceso a mejores comunicaciones. Ese análisis más global de las inversiones en infraestructura es la que nos corresponde a nosotros para poder multiplicar ese impacto que tiene la actividad minera, pues si no, la actividad minera sí va a tener un impacto en los ingresos provinciales, municipales, nacionales, a nivel regalías, a nivel impuestos, etcétera. Pero necesitamos que fortalezca directamente la forma de invertir directamente en las personas y en las empresas es a través de este tipo de inversiones, cadena de valor e infraestructura. Así que hacia ahí vamos, no robo más tiempo y ahí la dejo a Mercedes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarnos a participar. Para mí en particular voy a pasar este pequeño chivo, es sentirme en casa porque también soy docente de la Universidad de La Plata, así que con mucho gusto nos encontramos hoy con ustedes. Yo voy a compartir ahora una pantalla para hacerlo un poquito más guionado y tratar de no olvidarme nada de lo que estamos trabajando con todo el equipo. Voy a presentarles ahora entonces. ¿Me dicen ustedes si están viendo? Bien. Bueno, entonces, discúlpenme. Bueno, un poco en línea con lo que estaba contando Irene y con lo que mencionó Silvia al inicio, desde el equipo de cadenas de valor tenemos como, por así decirlo, una línea rectora que es este programa que nos ampara, que es el de fortalecimiento de los proveedores mineros, es decir, el fortalecimiento de la cadena de valor minera a partir de la mejora en la competitividad y en las condiciones para participar en los proyectos mineros o a partir de productos mineros de todas las empresas medianas, pequeñas y grandes de la industria nacional que hacen a este entramado productivo. Para más o menos ponerlos en contexto y explicarles cómo es que nosotros trabajamos y abordamos la temática de cadenas de valor, distinguimos de alguna manera la minería como eje, pero dividimos dos ámbitos de impacto de la minería, que es agua hacia arriba y agua hacia abajo, ¿no? Tanto agua hacia arriba como agua abajo, la minería tiene la capacidad de generar un entramado productivo, siempre que se den todas las condiciones, por supuesto, lo suficientemente enriquecedoras que hacen que se genere valor agregado y que participen muchos otros sectores industriales, por ejemplo, vinculados a lo que es el proceso productivo de la mina en sí. Cuando nos referimos al proceso o todos los eslabonamientos productivos agua arriba, generalmente nos enfocamos en trabajar y abordar todas las temáticas vinculadas a las pymes que brindan tanto bienes y servicios que se adquieren en distintos, digamos, en distintos anillos de impacto, que después se los voy a explicar un poquito más, a ver cómo lo tenemos pensado, que son abastecedores de la minería. Es todas las industrias que generan productos que son utilizados por la minería.
Y agua hacia abajo es, una vez que el proceso minero genera un producto, cómo logramos que los encadenamientos productivos agreguen valor y se deriven en otras industrias estos productos mineros que pasan a ser insumos. Entonces, aguas abajo es el trabajo con todos los encadenamientos en los cuales el producto minero es la materia prima. En este sentido, para abordar estos dos escenarios, de alguna manera aguas arriba, aguas abajo, nosotros tenemos como distintos interlocutores y tratamos de estudiar un poco el mercado general y cómo es la dinámica de este entramado productivo para identificar dónde están los principales cuellos de botella. En primera medida, como dijo Irene, tratando de evaluar estas sustituciones de importaciones de estos bienes o servicios que hoy la industria minera está consumiendo, pero los consume en proveedores internacionales y no a nivel local. Entonces, tratamos de identificar cuáles son las principales dificultades por las cuales las pymes mineras no estarían ingresando al rubro minero, por así decirlo. Y es, digamos, es en lo que me voy a detener un poco más porque, bueno, como mencionó Silvia, llevamos prácticamente 9 meses de gestión y unos 9 meses muy particulares. Yo creo que además está decirlo con todo el problema de la pandemia y el aislamiento y trabajar un poco cada uno desde su casa. Tuvimos que repensar muchas estrategias de actividades que teníamos pensadas. Entonces, iniciamos toda una primera etapa de relevamiento y de diagnóstico en función de información, que es información pública o información de otros sectores de gobierno que generan algunos datos que nos permiten hacer algunos análisis y a su vez también tomando contacto con los proveedores mineros directamente o a través de las cámaras que los nuclean, de los distintos rubros que sean, y por otro lado también tomando contacto con proyectos mineros para identificar cuáles son esas demandas. Yo ahora les voy a mostrar como para que cuando empezamos a hacer el diagnóstico inicial, empezamos a tomar como referencia algunos datos que son de la Dirección General de Aduana, y estos son algunos números como para que tengan de referencia. Estos están referidos al año 2018, no lo hemos actualizado aún para el 2019, o sea, estos procesos a veces las estadísticas tardan en procesarse. Del total de importaciones que se dieron en el año 2018 para todos los sectores, el sector minero representó 988 mil millones de dólares, y de ese porcentaje el 33% fue para la minería metalífera, ¿no? Nosotros lo que evaluamos cuando hacemos estos estudios de las importaciones es saber qué está demandando hoy la industria minera, el sector minero, y que para abastecerse recurre al mercado internacional. Y está muy marcado, después esa información que la podemos compartir de algunos informes que fuimos realizando a lo largo de estos meses, del 31% de este volumen importado. Ahí están marcados los productos en particular, bolas de molino para todo que es la molienda de cobre, carbonato de amonio, soda ash, cianuros, y esto nos permitió evaluar de alguna manera estos rubros que hoy la actividad local no está cubriendo. Como mencionaba Irene hace un rato, hay muchos productos que encontramos que ni en el mediano ni en el largo plazo es probable que tengamos posibilidades de cubrir competitivamente, no porque no tengamos capacidad instalada ni recursos humanos, sino porque hay cuestiones coyunturales que exceden a otras cuestiones que tienen que ver con la competencia. Esto no deja de ser un mercado y hay algunos factores que terminan haciendo que muchos rubros para nuestra industria nacional no sean del todo atractivos y no sean lo suficientemente competitivos como para poder ser sostenibles en el tiempo. Un caso de esos, hace un tiempito evaluamos una solicitud de un producto químico que era requerido por una industria, por uno de los proyectos mineros,
y tomamos contacto con proveedores, que es un poco parte del ejercicio que hacemos permanentemente, estar relevando a ver si hay producción local y en base a esa producción local poder dimensionar esta oferta y cualificarla de alguna manera. Y para ciertas industrias químicas, el mismo sector de la industria química dice a nosotros, la verdad que esto no es un rubro en el que nos interese, o este es un producto en el que nosotros no tenemos posibilidad de trabajar. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos es evaluar esos productos o esos rubros en los que sí, productos o servicios, que la Argentina tiene capacidad de abastecer a la industria minera. Por otro lado, cuando nos vamos un poco aguas abajo, lo que encontramos también es que prácticamente toda la producción minera se exporta y la industria que utiliza insumos mineros los importa. Entonces, también ahí hay que trabajar un poco en identificar distintas vías para mejorar, por un lado, el agregado de valor de los productos mineros a nivel local y poder abastecer a esas industrias que requieren, por ejemplo, la industria siderúrgica, que se lleva el 67% de las importaciones que están vinculadas a rubros mineros, las adquiere la industria siderúrgica, seguida por YPF, que también es uno de los mayores importadores de insumos mineros del mundo. Esto es un poco para que tengan una referencia. Hay un montón de productos, rubros y servicios que nosotros vamos estudiando en paralelo, pero es un poco lo que nos permitió identificar dónde estaban esos nichos potenciales. Obviamente que esto es muy dinámico y no es que de un día para el otro uno lo identifica y hacia allá adelante sigue, sino como que requiere mucho trabajo de relevamiento de capacidad local para cada uno de los productos, pero es más o menos como para que tengan una idea qué estamos mirando cuando evaluamos las cadenas de valor. Acá aparece un actor muy relevante, como les mencionaba, nosotros tenemos siempre contacto con los distintos proveedores, con las pymes, que son nuestras abastecedoras de oferta local, pero también un poco evaluamos y tratamos de relevar cuáles son estas demandas de la industria minera, de las empresas mineras, y cuáles son a veces los argumentos recurrentes o, por así decirlo, usos y costumbres que suelen tener las empresas mineras, que muchas veces responden para sus políticas de compra a políticas de sus casas matrices. Entonces, los contratos por ahí son contratos que se dan a nivel internacional, contratos más amplios, y no hay una cultura muy instalada de fortalecer o de abastecerse con productores o con proveedores locales. Y cuando sí existen, porque de hecho hay muchos proveedores, muchas pymes argentinas que proveen a la industria minera, encontramos que se limitan a algunos casos. Voy a empezar por el último. Hay muchos proveedores que han logrado ingresar al sector minero, y los proyectos mineros han fidelizado con ellos, han logrado establecer un vínculo de mediano y largo plazo y ser proveedores recurrentes, en primera medida porque estamos convencidos de que la industria nacional es una industria que tiene mucha capacidad y que en muchos rubros es sumamente competitiva. Entonces, estos son algunos de los casos por los que algunos proveedores han logrado ingresar al rubro minero. Por otro lado, también están los casos en los que por una cuestión de urgencia se echa mano un poco al proveedor local, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de costos que tienen que resolverse en el corto plazo. Y este segundo punto, que es en el que me quiero detallar un poco, y es el cual, como mencionaba hoy Silvia, que estamos trabajando en una guía para orientar a los proyectos mineros en lo que es el real fortalecimiento de la cadena de valor, que es hacia donde apuntamos, que es correr un poco de esto de el compre local vinculado a los servicios básicos. Muchos proyectos, cuando uno los entrevista, cuando tenemos con ellos reuniones, videollamadas, y argumentan que sí, que ellos tienen política de compra local y que suelen tener proveedores locales, encontramos que hay como un común denominador, que
está ligado a lo que es el abastecimiento en la cercanía, digamos como el primer anillo de impacto, y generalmente a bienes y servicios de bajo valor agregado. Entonces, encontramos que, por ejemplo, los proyectos dicen, no, pero nosotros contratamos o compramos a proveedores locales, pero se limitan por ahí a lo que son los catering para los campamentos mineros, a las lavanderías, que todo queda como en un anillo de impacto muy próximo al proyecto y que a su vez deja de ser sustentable el día que el proyecto ya no está. No es una actividad que les permita a lo largo del tiempo sostener la actividad y no genera un entramado productivo lo suficientemente sólido para lograr que este derrame de la minería hacia el sector productivo en todos sus aspectos sea lo suficientemente fuerte. Es por eso que nosotros, en base a estas principales motivaciones que encontramos que los proyectos tienen, empezamos a delinear distintas estrategias y a proponer distintas actividades y acciones para lograr un mayor agregado de valor y no solo que se quede centrado en este primer anillo de impacto, sino que el impacto sea un poco más allá de la localía y que alcance a la provincia, a la región y a los proveedores nacionales. Acá más o menos como para graficarles qué entendemos como proveedores. Nosotros, al estar en un organismo federal, como mencionó Silvia al inicio, tenemos el compromiso de desarrollar la minería y los proveedores, cuando hablamos de fortalecimiento de la cadena de valor, a todo nivel. No queremos ni podemos centrarnos porque entendemos que la minería tiene un gran potencial de desarrollo en tanto y en cuanto este derrame hacia otros entramados productivos sea lo más amplio posible y que no quede limitado al proveedor local, que es el que está abasteciendo muchas veces por propias limitaciones, no se puede abastecer para determinados rubros o productos, o sea, con demasiado grado de sofisticación. En muchos casos son pueblos que tienen 200 a 300 habitantes y con muy poca capacidad instalada, muy poco desarrollo del capital humano respecto de la formación de las personas que están vinculadas, sino que queremos alcanzarlo, no solo a la provincia, que es obviamente quien es de alguna manera tiene la potestad sobre los recursos naturales, sino que también queremos ampliarlo hacia otras provincias que son las que nosotros llamamos de impacto nacional, ¿no? Que encontramos que hay muchos polos industriales muy desarrollados, muy competitivos, que hoy tienen dificultades para poder incorporarse en los procesos de compra de los distintos proyectos. Por ejemplo, Santa Fe, Córdoba, tienen bastante desarrollo industrial con mucha capacidad para poder abastecer a la minería. En ese sentido, desde la dirección tenemos este eje, como les mencionaba en un primer momento, que tiene que ver con esto de buscar los distintos instrumentos que permitan incrementar esta participación de las pymes argentinas en la cadena de valor, pero siempre apuntando en primera medida a una mejora en la competitividad. Siempre estamos hablando de que queremos fortalecer esta cadena de valor, por lo tanto, sí o sí tiene que haber competitividad, si no es algo que coyunturalmente enseguida cae, y que esto nos permita, por un lado, ampliar la participación de los proveedores a lo largo de toda la cadena de valor, mejorar las condiciones de competitividad cuando encontramos que en el corto plazo hay cuestiones a resolver y que tienen que ver con mejoras en la calidad de los productos, en la calidad de los servicios, en las que hay que incorporar nuevas tecnologías. Por otro lado, desarrollar nuevas áreas donde encontramos que hay nichos potenciales. Hoy mencionaba Irene el tema del software. Con el tema del software y lo que es la minería 4.0 estamos trabajando muy fuertemente porque entendemos que la Argentina tiene un sector del software lo suficientemente competitivo que no solo podría cubrir la demanda de las empresas y de la minería que se viene, que es esta minería inteligente, sino que a su vez es un sector que nos permitiría fortalecer de forma tal que también sea un sector exportable, ¿no? Y sobre todo el software, por las características que tiene, por el tipo de producto que se desarrolla, es muy fácilmente alcanzable otras fronteras más allá
digamos, el mercado nacional. Entonces, por otro, bueno, viene muy vinculado también a esto último, que tiene que ver con apoyar estos mercados y estos productos que en algunos casos, en este momento, charlando con algunos proveedores, encontramos que se les abre un poco esta ventanilla para la exportación por una cuestión de diferencia cambiaria, terminan consiguiendo mejores condiciones y poder exportar hacia la región. Hemos relevado, por ejemplo, algunos proveedores que hacen refugios mineros y que están ubicando su producción en otros países de Latinoamérica que tienen industria de la minería más desarrollada. Cuando les mencionábamos que estamos trabajando en esta guía para el desarrollo de programas de fortalecimiento de las cadenas de valor, que nuestra intención es que los proyectos, las empresas mineras se apropien de este concepto del fortalecimiento de la cadena de valor, no solo ligada a lo que llamaríamos responsabilidad social empresaria, que es esto de decir, bueno, empleo la mano de obra local, compro o abastezco al proyecto minero con algunos productos de la localía, sino que estamos tratando de invitar a los proyectos a que den un paso más y que tengan de alguna manera un compromiso con los proveedores y que también los proveedores generen este compromiso con los distintos proyectos para asegurar este largo plazo y esta solidez en el vínculo cliente-proveedor, con distintas líneas que entendemos que son un poco estos ejes de acción que orientarían a este fortalecimiento. Por un lado, entendemos que la asistencia técnica y la capacitación para el desarrollo de capacidades es uno de los ejes fundamentales donde siempre tenemos que apuntar a una mejora continua y que es muy necesario para lograr la mayor vinculación de las pymes mineras en los sectores de la minería. Por otro lado, la mejora en la competitividad de los proveedores, sea por distintas herramientas o instrumentos que se trabajen, que tengan que ver con por ejemplo, procesos que están vinculados a la certificación, a la normalización, al cumplimiento de ciertos estándares de calidad, no solo estándares de calidad internacional, sino también fortalecer de alguna manera lo que son las certificaciones y las normalizaciones a nivel. Estamos trabajando también en conjunto con IRAM. Un punto que es no menor y que es muy relevante, que surgió a partir de muchos de los encuentros y de las entrevistas con los proveedores, tiene que ver con esto de visibilizar y hacer participar a los proveedores en los distintos procesos de compra, porque muchas veces argumentan no tener, digamos, enterarse cuando ya es tarde, o no tener todos los requisitos bien expuestos de forma tal que al proveedor local le permita dimensionar y proyectar a futuro sus propias compras para abastecer al sector minero. Por otro lado, el apoyo económico y financiero de distintas maneras, tanto con garantías financieras, incluso con apoyo del Estado, y en este momento nosotros estamos trabajando conjuntamente también con la Secretaría de Industria por algunas líneas de financiamiento para proveedores en general, pero como la minería es una de las áreas estratégicas, los proveedores mineros pueden participar también de esta convocatoria y acceder a apoyo para ampliar sus plantas, compra de maquinaria, compra de capital para la producción de bienes que sean para la minería, y todo esto en realidad de alguna manera atravesado por una visión de minería sustentable, ¿no? Que cuando hablamos de sustentabilidad en todas sus esferas, ¿no? Que logremos una minería que sea estable, que cuide los recursos y que a su vez genere un beneficio para la sociedad, que la actividad sea realmente una impulsora de desarrollo no solo local, sino también regional.
Muchas gracias. Yo creo que fui muy rápido, pero no quiero aburrirlos. Igualmente, por cualquier consulta, pregunta, el chat no lo estoy viendo. Ahora dejo de compartir, así puedo ver si hay consultas, pero no sé cómo tienen pensado. Sí, ahora cuando finalicemos la charla, si querés, leo las preguntas o si tenés alguna que veas que te interese como para seguir el hilo de la charla, también la puedo responder. Ahora estoy mirando, discúlpenme, recién ahora porque como estaba no veía la pantalla. Ahora cuando vea, creo no ver ninguna, pero espero después cuando continúen las otras exposiciones cuando va ahora a hablar Marcelo, hacemos por ahí una ronda de preguntas y respuestas que podemos encarar entre todos. Espero haber sido clara. Sí, perfecto, muy claro todo. Muchas gracias. No se está escuchando, ¿no? ¿Puede? Marcelo, no sé si tendrás prendido no tendrás prendido el micrófono por ahí. No, sí, le figura prendido, pero no se escucha su voz. Capaz lo tiene roto el micrófono. Sí. No se escucha, Marcelo. Capaz puedes probar entrar con el celular también y que se escuche por el celular y pasar por la compu. Tiene los dos usuarios habilitados, tal vez alguno de los dos, porque hay uno que no le está funcionando. ¿Sí? Sí, igual ahí tiene apagado el micrófono, ahí está. No, lo tiene prendido. Aparte es nuestro geólogo estrella, así que tiene que estar. Los problemas técnicos son normales en esta época, así que no pasa nada. En el celular está silenciado, Marcelo, en el otro. Sí, ahí entro de nuevo. A ver si... Ahí está. A ver ahora. Ahí está, Ahí perfecto. sí. Bien, ok. Bueno. A ver ahora. Sí, ahí está. Ok. Bueno, empiezo entonces. Ahí le comparto la presentación. No están viendo nada, ¿no? Ahí tienen, están viendo, ¿no? ¿Comparto? Sí, sí, perfecto. Ah, perfecto. Excelente. Bueno.
ahí tengo un poco de eco, o yo hablo y después me escucho hablo por el celular y me escucho después. Bueno, pero largo entonces. Bueno, el tema que yo voy a focalizar es el desarrollo estratégico de capital físico, ¿no? Al igual que el tema que estaba exponiendo recién Mercedes y nos presentó Irene y Silvia, estos dos temas que son cadena de valor y capital físico son dos impactos positivos de la actividad minera que la visión de la política pública actual es potencial al máximo que se pueda el derrame sobre estas dos cuestiones, ¿no? Por eso que lo llevan a nivel de dirección y de dirección nacional estos dos temas, ¿no? Bueno, un tema importante para entender en este ámbito de la geología y de la universidad y la carrera de ciencias geológicas y del Student Chapter es que ¿dónde entra el geólogo, por ejemplo, en cadena de valor? Y con la prestación de servicios. Yo trabajo, hace 35 años me gradué en la Universidad de Buenos Aires. Y el tema que uno aprendió con todo este tiempo, ¿cuál es? Que en 35 años cambió, digamos, ¿dónde había oportunidades de trabajo? En servicios. Servicios geológicos, servicios hidrogeológicos, servicios ambientales, servicios de ingeniería geotécnica. Las empresas de todos estos tipos de servicios que van desde la prospección y exploración a la etapa de construcción, la etapa de operación y la etapa de cierre de mina, estamos geólogos trabajando en estas empresas de servicios. Muchas de las empresas de servicios son lideradas por geólogos y muchos, digamos, de geólogos han desarrollado sus propias empresas de servicio en todos estos aspectos que mencioné recién, ¿no? Y desde hace 30 años acá, digamos, éramos muy pocos los profesionales que estábamos vinculados directa o indirectamente con la minería. Y hoy, si uno ve en términos cuantitativos la cantidad de profesionales geólogos que están trabajando directamente, indirectamente con la minería, ha crecido en forma abismal, ¿no? Así que bueno, esto como una primera cuestión que quería destacar, que tenía que ver sobre todo con el tema de cadena de valor. Y ahora focalizo a los temas del capital físico, ¿no? De los proyectos. Como mencionó la doctora Silvia Gimbernat cuando hacía la presentación, el capital físico es uno de los programas que conforma, obviamente tiene que ver con un objetivo estratégico que es transformar el desarrollo de la actividad minera en oportunidades de desarrollo integral de personas y comunidades, ¿sí? Y acá hay que entender también el impacto, porque muchas veces se minimiza el impacto de la minería, como que no se visualiza esto en las grandes ciudades, cuál es el verdadero impacto de la minería en las comunidades locales o en las provincias, ¿no es cierto? Y en el desarrollo regional, en el desarrollo regionales, ¿no? Y acá, bueno, ¿cuáles son los ejes de trabajo en el tema capital físico? Desarrollo estratégico de capital físico. El eje fundamental es infraestructura, un eje fundamental, y otro eje fundamental es lo que mencionó la doctora Silvia Gimbernat sobre el programa o Plan Nacional de Minería Social, ¿no? Que después se lo voy a comentar. Respecto al primer eje de infraestructura, acá hay dos enfoques que hay que entender. Un enfoque tiene que ver con que la infraestructura pega muy fuerte en lo que es calidad de vida, sobre todo en las comunidades a nivel provincial y comunidades locales, que son siempre comunidades muy postergadas en planes de políticas públicas nacionales y a veces también de políticas públicas provinciales incluso, en donde solamente uno vio que hubo desarrollo porque llegó una actividad económica que traccionó el desarrollo de infraestructura y esto se lleva al terreno de impacto muy fuerte en la calidad de vida a nivel local, ¿no? Y acá les quiero mencionar ejemplos que son propios, ¿no? Yo hace 35 años trabajaba en Mina Aguilar. No había teléfono. Para comunicarnos acá con casa teníamos que hablar por radio, ¿sí? Entonces, yo vivo en provincia de Buenos Aires, ¿no? En zona norte, en Pilar.
Entonces había que hacer había una repetidora de radio en Pacheco que te daba el servicio. Uno hablaba con la radio de la mina pidiendo turno, con la radio. Esto es año 85, para que tengan una idea, ¿no? Entonces, eso era la infraestructura que había en temas de comunicación. Para los fines de semana, los domingos, que teníamos el día más relajado, nos tomábamos un micro, que era un micro donde uno viajaba muy incómodo, o sea, y la ruta era una ruta, una huella, digamos, una ruta, pero con bastantes limitaciones, digamos, comparado con el camino actual que uno puede transitar si va a Mina Aguilar. Entonces, y Mina Aguilar es la mina más importante en esa época de la Argentina, en términos de producción minera metalífera, ¿no? Entonces, teníamos que viajar 1 hora y media hasta la estación, hasta Tres Cruces, cerca entre Abrapampa y Humahuaca, ¿no? Queda ahí la estación de tren. Ahí había un teléfono. Entonces hacíamos una cola de 20 minutos o media hora hasta que nos tocaba hablar. Teníamos que ir con una bolsa con 400 cospeles de larga distancia y ponerlas en el teléfono, donde hablábamos, nos escuchaba todos los que estaban alrededor y uno tenía que gritar para que nos entiendan. Entonces, fíjense cómo evolucionó la comunicación también a partir o sea, la importancia que tiene, ¿no? La infraestructura en la calidad de vida. Lo mismo cuando uno, como los geólogos y la actividad minera, se trabaja por turnos. Entonces, lo mismo cuando uno regresaba para su casa, cada 15 días, 20 días, según cada uno como lo tenía pactado. Entonces se tenía que tomar el micro que lo llevaba hasta San Salvador de Jujuy. Obviamente en el verano llovía mucho, como ahora, se corta la ruta puede estar cortada días, podía estar cortada en esa época, en la zona de Volcán, ahí en la quebrada Humahuaca. O sea, fíjense cómo la infraestructura vial también entraba en juego. Y después ni hablar, por ejemplo, los temas de recreacionales, por ejemplo, en Jujuy no había centros comerciales, no había cines, o sea, muchas cosas, ¿no? Obviamente pasaron 30 años, en los 90 empezó el desarrollo minero argentino y el desarrollo de la minería argentina en la zona de los proyectos impactó muy fuerte en el desarrollo de un montón de infraestructuras y de servicios compartidos que tienen que ver con estas infraestructuras, ¿no? Esto mismo que yo les mencionaba de Jujuy lo podemos comparar en San Juan, previo y post el inicio de Veladero, que fue un hito importante en la parte económica y de desarrollo de la provincia, y así en cualquier otro ejemplo podemos tomar, ¿no? Entonces, como vemos, el eje de infraestructura tiene una componente fuerte que tiene que ver con la parte social, ¿no? O de calidad de vida. Esto estuvieron hablando, del equipo de Silvia Gimbernat en la reunión anterior, ¿no? Entonces, no me voy a referir mucho más que a esto al respecto. Ahora, hay otro componente, otro lado del desarrollo de infraestructura. Es que, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de competitividad. Argentina hoy tiene una misión, una visión muy importante y enfrenta un desafío muy importante que es atraer inversiones para el sector minero, para el desarrollo minero, en relación a los competidores más directos son Chile, Perú, etcétera, ¿no es cierto? Obviamente, acá tiene que ver el tema de infraestructura y se los voy a plantear con el ejemplo de los proyectos mineros de cobre de San Juan. Y les menciono los grandes proyectos mineros, que son 5, que están avanzados, ¿no? José María, Filo del Sol, Los Azules, Altar y Pachón, ¿no? Ahí están los logos de las empresas que operan los proyectos. Ahí en el mapa del medio de la provincia pueden ver la ubicación de los proyectos. Y obviamente, como vemos, todos los proyectos están localizados en zonas prácticamente limítrofes con Chile. Del otro lado de Chile, si uno dibuja el mapa de infraestructura, como están acá las líneas verdes y las líneas rojas, ¿no es cierto?, con lo que es infraestructura vial, fundamentalmente, del lado chileno hay una red de infraestructura más densa que el lado argentino. Hay cuestiones geográficas, topográficas, etcétera, ¿no? No conviene que nos extendamos mucho en esto, pero simplemente vamos al caso de la infraestructura eléctrica.
En el mapa o en el croquis de la derecha, ahí estamos viendo las líneas de trazo lleno son hasta donde llega el servicio de suministro eléctrico hoy en día, ¿no es cierto? Que son las líneas de extra alta tensión o 500 kV, ¿no? Y ahí en las estrellitas estamos viendo la ubicación de los proyectos. Los proyectos mineros en la etapa avanzada están considerando construir infraestructura eléctrica para tener el servicio eléctrico y enlazarse a algunas de las localidades que están en los valles, ¿no? Rodeo, Calingasta, fundamentalmente, ¿no? Para esto tienen que construir líneas eléctricas que tienen 200 kilómetros de extensión, 300 kilómetros de extensión, 150, etcétera. Y por el otro lado, se requieren inversiones desde la parte pública del Estado Nacional que conecte a estas localidades, que hoy no están, o poquito tiempo atrás no estaban integradas a la red eléctrica nacional. Obviamente que, fíjense que esto, por ejemplo, el proyecto Pachón se descubrió en la década del 60. Yo nací en 1964. Cuando estaba en el colegio secundario, un profesor que me indujo a mí a estudiar geología, hablaba todo el tiempo de Pachón, que era el proyecto que iba, el potencial que tenía. Casualmente en esa década del 60, a los chicos que estudian geología, es cuando se diseñó el modelo de yacimiento de cobre porfírico en Estados Unidos y se empezaron a explotar el concepto de open pit, el concepto de explotar minas con bajas leyes pero de grandes volúmenes, ¿no? Para obtener costos unitarios de producción bajos, ¿no? Entonces ahí, fíjense, desde ahí yo estudio en el colegio, en la universidad, y se hablaba de Pachón. Hoy todavía Pachón es un proyecto avanzado y está esperando que se desarrolle. Y una de las cosas que lo frenan, obviamente, es su localización, muy, muy distante, digamos, a toda la red de infraestructura. Y desarrollar esta infraestructura son cientos de millones de dólares. Solamente la infraestructura, no el proyecto. Construir el proyecto son varios miles de millones de dólares. Y la infraestructura eléctrica pasa los 100 millones de dólares para conectarlos. O sea, fíjense cómo, entonces, desde el ámbito de la Secretaría de Minería, el tema de infraestructura es un tema de política pública y que estamos estudiando y generando un montón de actividades porque es un cuello de botella para el desarrollo de algunos proyectos, definitivamente. Entonces, Argentina, como les dije antes, tiene que competir con otros proyectos también de orden mundial, como estos proyectos, estos 5, ¿no? Que son yacimientos de clase mundial, los 5, pero compite con el tema de costo de inversión y el costo de inversión del desarrollo de la infraestructura pega también en el análisis económico. Entonces, este es un tema, digamos, que es fundamental, ¿no? Así que bueno, acá tienen alguna información de esto que estaba comentando. También el tema de infraestructura energética, también como ejemplo, ¿no? Es que la minería tiene un rol fundamental para transformar el desarrollo energético en una economía baja en carbono, en una huella de carbono baja, digamos, y en una matriz energética diversificada y con energías renovables, ¿no? Y acá les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la Puna, el desarrollo de los yacimientos de litio en la Puna. Hoy, varios de ellos, el 80% de la energía es energía renovable. Y el otro 20% lo tienen en otra fuente de energía por una cuestión de seguridad eléctrica, ¿no? Caso de que tengan una falla técnica. Por ejemplo, una falla técnica es que los paneles solares, o sea, hay mucha cobertura de nubes, entonces no se recargan, etc. Entonces la tienen como alternativa. Pero la energía fundamental es la energía renovable, ¿no? Así que bueno, esto es simplemente para comentarles el tema de la energía y por qué está como un objetivo importantísimo digamos, para la Secretaría de Minería, ¿no? Bueno, el otro tema, para terminar, que les quería comentar, es que en julio de este año se relanzó en realidad el Plan Nacional de la Minería Social, a través de la resolución 36 del 2020, ¿no? ¿Y en qué consiste este plan? Bueno, aquí tienen los enlaces
si les interesa más información. Pero el objetivo es apoyar a las comunidades mineras familiares, artesanales, fundamentalmente actividad ladrillera, actividad cerámica, actividad de piedra lasca, de piedras artesanales, ¿no? Para joyería, etcétera. O sea, apoyarlos con apoyo financiero y con capacitaciones para que se puedan formalizar, desde el punto de vista inclusivo, bueno, para que se desarrollen con microemprendimientos, digamos, y bueno, o sea, ese es uno de los objetivos fundamentales de este plan, ¿no? Entonces, con esta resolución se simplificaron criterios para elegir proyectos y desde el lanzamiento hasta acá nosotros hemos recibido más de 70 proyectos de la pequeña minería, ¿no? De la minería artesanal, pidiendo fondos o asistencia en capacitaciones, y estamos coordinando talleres de capacitación. En esto estamos procesando uno de los objetivos también fundamentales de este plan es la formalización de esta actividad. Estamos trabajando en ejes, acá les voy a mencionar, en estas diapos que estoy pasando muy rápido por una cuestión de tiempo: formalización y regularización de la actividad, el fortalecimiento asociativo. Muchos, además de estar en una economía informal, trabajan en forma aislada. Entonces, el objetivo es que se asocien para poder ser más competitivos y lograr mejores precios de los productos que venden, ¿no? También que formarse y presenten en forma de emprendimientos, estos emprendimientos los puedan presentar y para conseguir financiamiento, obviamente, y apoyo, desarrollar habilidades y conocimientos técnicos, y una cuestión que es un eje fundamental son las buenas prácticas mineras. Nosotros tenemos un código de minería que tiene que ver con la gestión ambiental, la salud y la seguridad ocupacional, y también estamos trabajando en el apoyo en este sector para lo que es equipamiento de ropa de trabajo y programas de capacitación, ¿no? Hoy ya hemos realizado 3 talleres de capacitación en este tiempo. De acá a fin de año va a haber más para esta comunidad. Han participado aproximadamente, cerca de más de 200 personas de capacitación en forma virtual. Obviamente nos adaptamos también a toda esta modalidad. Y bueno, y esto es un poquito y el tema de inclusión que menciono ahí, que es otro eje importantísimo para nosotros, ¿no? Así que bueno, por mi parte nada más, y quedo abierto también a las consultas y preguntas que quieran hacernos. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor. No sé si falta alguien más de exponer. No, estamos todos, ahí estamos. Perfecto. Yo tenía una consulta de lo que había charlado. Bueno, primero les agradezco muchísimo la presentación. Excelente la charla, muy, muy interesante. Me generan varias dudas. Una de ellas es que habían comentado que la mayoría de la producción en la minería se exportaba, pero los insumos que utilizaban principalmente eran importados. ¿Qué medidas tienen pensadas para implementar el compre nacional o el compre local? Y por otro lado, para que no se relacione únicamente a proveedores locales y sobre todo a proveedores de, por ejemplo, alimentos locales, y diversificar un poco más la compra de lo que es nacional, sobre todo de productos con mayor producción, con mayor valor agregado, digamos. ¿Tienen pensado categorizar los insumos que utiliza la minería como para hacer una reducción de los impuestos? Por ejemplo, reducir los impuestos si compran maquinaria o algún producto más elaborado. No sé si me explico con mi pregunta. Bueno, Facundo, una pregunta muy interesante y es un poco lo que nos quita el sueño. Es cómo hacer como Estado para regular un poco esta participación que tienen los proveedores en los distintos proyectos. Les voy a pedir un minuto, disculpen, esto es muy doméstico, pero voy a apagar el lavarropas. Sí. Le hace ruido. Mientras voy una cosa más que nada es, en esa línea, y perdón, Mercedes, ahí ya te dejo,
ahí están justo las distintas líneas de trabajo, porque nosotros trabajamos, lo que yo les decía un poco es fortalecer a los proveedores y tenemos que tratar de impulsar y no obligar a la empresa. O sea, para nosotros la palabra clave es competitividad. Entonces nosotros tenemos que mostrar ser competitivos, más allá del precio, porque el precio es un tema en el cual hay muchos factores que nosotros no manejamos que entran. Tenemos que trabajar desde los dos puntos de vista y al mismo tiempo un desafío, que también en algo que vos nombrás, que ahora Mercedes va a desarrollar, es cómo incluso superar el tema de mejorar más allá de la parte de la localía, el compre local de las provincias, cómo ayudar a las provincias a que ese compre local, muchas provincias mineras tienen normativa de compre local, cómo ayudar a las provincias a que puedan generar más valor agregado a partir de los recursos que tienen y de la posibilidad de alianzas con otras. Ahora sí te dejo ahí. Bueno, como les mencionaba hace un ratito, por ahí, desde cadenas de valor, nosotros estamos muy vinculados, o más vinculados, les diría, con lo que es el sector industrial en general, más que con la industria minera en sí, ¿no? Nuestros objetivos, digamos, nuestros trabajar, son los proveedores mineros que forman parte de otros sectores, ¿no? De la industria química, de la industria metalmecánica, de los servicios, forman parte de otro sector, otro subsector del aparato productivo argentino, que es la industria. Todos sabemos muy bien, la industria argentina tiene sus vaivenes y ha habido políticas públicas que han sido bastante agresivas para lo que es la competitividad de la industria local, ¿no? Venimos de un periodo de varios años donde de alguna manera, no sé si decir se castigó, pero sí de alguna manera impidió que el proveedor local, que la pyme local pudiera tomar un poco de aire. De hecho, en los últimos años han sido muy castigados y ha habido también, digamos, como ciertas facilidades para incorporar productos, o ya sea bienes o servicios que venían del exterior. En ese contexto, nosotros lo que estamos trabajando es en la revisión de lo que son como los rubros para la minería que serían como nichos estratégicos, ¿no? Eso nos lleva a un trabajo de evaluación que no es breve, digamos que requiere de compromiso y de alianzas y de información de muchas partes, porque la realidad es que nosotros necesitamos también esa información del sector industrial para entender qué capacidad tenemos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Y por ejemplo, en ese caso, para puntualizarte y contarte cómo venimos trabajando, ¿no? Con bolas de molino, que nosotros encontramos que dijimos, bueno, ¿qué es lo que está comprando hoy la minería, ¿no? Digamos, porque la verdad que nos es de alguna manera complejo a veces acceder a esta información por parte de los proyectos, es decir, qué compran, sobre todo cuando el Estado pregunta qué compran, es como que enseguida hay como cierta reticencia. Entonces, bueno, echemos mano a la información que sí tenemos, y a la información que sí tenemos como Estado es qué importan, qué es lo que entra por la aduana. Entonces, hicimos un filtrado de cuáles eran estos principales rubros, que fue una de las primeras placas que les mostré, donde dijimos, bueno, a ver qué es lo que más está importando la minería en la Argentina. Encontramos que el rubro que más significativo, que más se importa en la Argentina, son las bolas de molino. La bola de molino, ustedes sabrán que es uno de los insumos que utiliza la minería metalífera para romper la piedra en los molinos. Esas son unas bolas de acero, que no es una bola de acero así nomás, tiene toda una tecnología, todo un desarrollo, son bolas laminadas, o sea, tiene todo un desarrollo bastante importante, con bastante agregado de valor, son bolas de acero. Saben que el acero en la Argentina básicamente se importa, digamos, es un insumo que para el proveedor también tiene dificultad, porque tiene que importar su insumo. Y empezamos un relevamiento a nivel local, decir, bueno, ¿cuántos proveedores hay de bolas de molino? ¿Cuántos fabricantes hay de bolas de molino en la Argentina? Hoy fabricantes de bolas de molino en la Argentina hay 2, nada más que 2. Y no cubren, en este momento, no cubren la demanda de todos los proyectos. Pero entendemos, a partir del análisis que realizamos, que sí tienen capacidad instalada para
proveer a todos los proyectos. Obviamente los proyectos molienda que hagan de distintos diámetros, bueno, es una descripción tecnológica del producto en sí, y hay una cuestión que tiene que ver con la competencia por el precio y otra cuestión que es muy relevante, que es la competencia por la calidad. En este punto me quiero detener, y es lo que Irene mencionaba. Nosotros no podemos frenar con una política, por muy nacionalista que suene y que muchas veces son bien recibidas por algunos sectores, decir, bueno, frenemos las importaciones y démosle lugar al proveedor local si la bola de molino local no es lo suficientemente minero, porque el proyecto minero va a tener fallas, va a parar su planta, o sea, y todo eso no nos puede ocurrir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar, por un lado, para lograr que el proveedor local, que sí, obviamente las bolas de molino se usan nada más que para la minería, o sea que su producción la tienen ubicada, pero están trabajando a menor, digamos, a media máquina, digamos, ¿no? No están abasteciendo con la capacidad que podrían lograr, en algunos casos porque se han encontrado dificultades en la calidad, sobre todo de las bolas más grandes, que son las que más fácilmente se quiebran, se parten o tienen algunos defectos que hacen que la molienda no sea eficiente. Pero por otro lado también hay una cuestión que tiene que ver con esto de un insumo que se puede importar incluso libre de aranceles por la ley de inversiones mineras, ¿no? Las bolas de molino está permitido como es digamos, un insumo para la minería tiene una ley que les permite, para todo lo que sea la inversión minera, ciertos beneficios en arancelarios que están vinculados a la importación. En el caso de bolas de molino en particular, lo que estamos trabajando es en desarrollar un reglamento técnico, conjuntamente lo estamos trabajando con INTI y con IRAM y con los proveedores locales, es decir, bueno, ¿por qué no pensamos en avanzar hacia una norma nacional? Que haya una norma a nivel nacional que todos los proveedores, ya sean nacionales o internacionales, tengan que cumplir. Si bien no es una barrera arancelaria, sería por así decirlo alguna medida paraarancelaria, lo que vamos a lograr es poner en igualdad de condiciones a todos los proveedores. ¿Por qué? Porque en muchos casos las mineras se pueden decir, no, lo que pasa es que es una bola que no me dio buen resultado y se rompió. Bueno, queremos cumplir ese estándar, nosotros tenemos que levantar la vara como producción nacional, no queremos una industria nacional floja y que vaya en desmedro de otros sectores, pero lo que tenemos que lograr es, o a través de nivelar para todos las mismas condiciones, y en algunos casos sí trabajar conjuntamente con lo que son desarrollos tecnológicos, por eso algunas líneas las trabajamos con ciencia y tecnología para identificar dónde hay necesidades en innovación, y de alguna manera lo que buscamos es que el proveedor nacional esté a la altura de las circunstancias para poder competir y ser proveedor de la minería. Hay productos, obviamente, que estamos muy lejos de poder lograrlo, tecnologías que son demasiado sofisticadas, que en el país, como mencionaba Irene, hay maquinaria pesada que no es que hay 250 fabricantes en el mundo, hay 3 fabricantes en el mundo, hay 4, y Argentina industrialmente tiene que competir con China, tiene que competir con Alemania, tiene que competir con potencias industriales muy amplias, pero sí entendemos que tenemos muchos sectores de la industria que son sumamente competitivos y que incluso están exportando a proyectos mineros de otros países del mundo. Para eso, entonces, estamos un poco revisando cuáles son esos rubros, fundamentalmente haciendo foco en, digamos, tenemos distintas variables para empezar a analizar esto, ¿no? Es decir, bueno, me parece interesante que podamos hacer pernos de sujeción, ¿no? Para los molinos, o para las perforaciones y demás. Pero por ahí el mercado no es lo suficientemente amplio, tiene un ejemplo nada más, pero lo que tratamos es de identificar aquellos nichos en los que hay un volumen significativo, en los que hay condiciones competitivas en términos de
calidad de producción a nivel nacional y que a su vez podemos garantizar continuidad a lo largo del tiempo de esa provisión. Eso pasa con muchos rubros. Hay otros rubros que son más chiquititos, que por ahí la producción, hoy les mencionaba el caso de refugios mineros. Refugios mineros, si bien todo lo que es minería subterránea implica refugios mineros no es algo que uno compre todos los años, no es algo que el proyecto todos los años compre y renueve. De hecho, es un insumo, un bien que se compra, que es preferible que nunca se use, porque son utilizados en casos de emergencia, pero hay algunos sectores que, digamos, tratamos de poner el foco, porque obviamente las cadenas de valor minera son inmensas y requiere que hagamos una priorización, y para eso es lo que estamos trabajando siempre con el sector industrial, para que nos dé luz, es decir, en esto sí estamos fuertes para hacerlo. Hoy les mencioné muy chiquitito, y como para redondear esta respuesta, lo que tenía que ver con industrias químicas. Industrias químicas, para uno de los productos que nosotros le estábamos pidiendo información, dice, no, mira acá, productores nacionales de este producto, que era hidrosulfuro de sodio, si no me olvido, Irene, puede ser, sí, hidrosulfuro de sodio, no hay proveedores nacionales de hidrosulfuro de sodio, y no hay fabricantes. Y realmente los industriales de la química dicen, ni me interesa producirlo, porque el volumen de producción realmente no les movería la aguja. Entonces es en un campo en el que ya decimos, bueno, no nos metemos. Ahora, cuando el proyecto minero necesita invertir ese insumo químico, nosotros de alguna manera sí tenemos que facilitar esa importación para que la producción minera continúe y no tenga, digamos, como intervalos o frenos en el tiempo. Una cosa ahí para sumar, nosotros lo que hacemos cuando identificamos que hay rubros en el cual la industria nacional puede proveer con los suficientes niveles de calidad, lo que hacemos es analizar las exenciones impositivas que hay para la importación. O sea, en este estadio y en las normas actuales que están vigentes al interior y comercio internacional, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, este ítem tiene una ventaja impositiva para ser importado. Pero ojo, porque a nivel nacional eso se produce. Entonces, no impedimos la importación, el productor minero, el proyecto, la empresa puede seguir comprando afuera, pero sin el beneficio impositivo. Nosotros lo que tenemos que lograr, como decía Mercedes, es romper la inercia. Las empresas mineras vienen de años de abastecimiento internacional y a veces compran productos internacionales en el mercado internacional porque ya conocen a los proveedores, porque ya lo tienen en la lista de proveedores y ni se toman el trabajo de identificar si hay producción nacional. Más allá incluso que en algunos casos les salga más barato incluso comprarlo acá, lo tengan más rápido. Entonces esto de las empresas mineras compran nacional cuando tienen una emergencia, tienen que solucionar un problema y ahí generan el vínculo con el proveedor local, o cuando se los obliga en términos locales. Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar es visibilizar, mostrar a los proveedores locales desde otro lugar. Decir, mira, ¿nunca pensaste en comprar una cinta transportadora a un proveedor de tal provincia o mismo de tu provincia? Entonces, bueno, míralo, acá está este proveedor te puede proveer algo de similares características a lo que compras en España. Y si no tiene esas características, sentate con el proveedor y por favor decile lo que necesitas, porque vamos a trabajar juntos para que pueda cumplir esos requisitos. Y ahí también, cuando hablábamos de la parte local, una de las actividades que estamos desarrollando es la posibilidad de unir empresas en el país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en San Juan, proveedores de cintas transportadoras que fabriquen localmente cintas transportadoras. Tal vez, ojo, por ahí hay, pero tal vez en ese caso no hay. Entonces, como decía Mercedes, en Santa Fe, en Córdoba, en otras provincias sí los hay. ¿Cómo hacemos para que ese proveedor se alíe a un proveedor local y genere más valor para todos? Entonces se están haciendo algunas rondas de negocios, algunas reuniones, por ejemplo, lo mismo en Santa Cruz, para que empresas metalmecánicas de la provincia minera se vinculen con otras empresas metalmecánicas y ahí todos ganen, porque nosotros lo que estamos contactando no son empresas que solo proveen al agro, por ejemplo. Son empresas que proveen a la industria del gas y el petróleo. Entonces están acostumbrados a, porque todos sabemos no es lo mismo, la minería que
la soja. Entonces, tenemos otras condiciones climáticas, otras condiciones extremas de operación. Los equipos tienen que resistir mucha presión en distintos sentidos. Bueno, por eso intentamos vincular empresas que hoy provean al sector minero o a otros sectores de similares características. En eso estamos trabajando, consideramos que así todos van a ganar, porque no solo el proveedor sanjuanino, que hoy le provee a la mina, va a asociarse, o sea, que por ejemplo, que el metalmecánico, el del taller de Córdoba, pueda proveer a San Juan, sino que el de San Juan le pueda proveer al de Neuquén, que hace gas y petróleo, a través de esa asociación con otros proveedores del país. Eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Una cosita que quiero agregar a esto, y es que a veces uno cree tener claro, ¿no? Muchas cuestiones que tienen que ver con esto del compre nacional. Un país federal no es un país sencillo. Y existen muchos, voy a usar un término sumamente coloquial, pero existen muchos quinchos armados. Y a veces es muy complejo para proveedores de una provincia ingresar en otra provincia, porque existe el fantasma del proveedor de la provincia A, que va a venir el proveedor de la provincia B y me va a quitar un poco, que va a ser un competidor. Nosotros entendemos que la competencia es hasta beneficiosa en términos de mejora, ¿no? Si la competencia va a llevar a levantar la vara, está buenísimo. Lo que también nosotros estamos haciendo este trabajo, como decía Irene, es de mostrarles el beneficio de la asociación entre proveedores, porque son proveedores chicos que por ahí no alcanzan por sí solos a abastecer a un proyecto, pero asociado con otra pyme sí lo pueden lograr. Eso es de alguna manera lo que también queremos lograr con el fortalecimiento de la cadena. Es estas alianzas estratégicas que hagan que estos eslabonamientos sean más sólidos, ¿no? Que haya como alianzas transitorias para alcanzar un determinado producto, pero que no quede limitado. Ustedes sabrán, la normativa provincial difiere de una provincia a otra, cada provincia tiene su legislación y en términos de compra local ocurre también, y hay provincias que son más restrictivas o menos restrictivas, donde las provincias ya establecen un cupo para el proyecto minero que tienen que abastecerse con proveedores locales. Entonces, obviamente, el pasaje del proveedor local al internacional es sin escalas muchas veces. Es lo que no consigo en la provincia, listo, lo traigo de afuera, porque ya cumplí con lo que me exigía la provincia. Nosotros, como un organismo nacional y federal, lo que tratamos de cubrir es esos grises que quedan cuando ya excede digamos, a la jurisdicción provincial, y hay otras provincias que son provincias no mineras que sí tienen capacidad instalada, pero que están lejos. Lejos en términos de, digamos, no están amparadas por la legislación de cada una de las provincias. Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que tratar de convencer de alguna manera y convencerlo con evidencia de dónde están las mejores oportunidades para las compras locales. Muy interesante. Y siguiendo esta línea de la cadena de valor, yo siempre me hice una pregunta, que es, ¿qué tan utópico es que tengamos la cadena de valor completa para la producción de la electrónica? En Tierra del Fuego tenemos industria que genera celulares, computadoras, bueno, aire acondicionado. Y en la provincia que está inmediatamente al norte, Santa Cruz, produce algunos de los metales que necesita esa industria, ¿no? Y en San Juan tenemos otros metales y el resto de las provincias también. ¿Qué falta en el país para poder generar la cadena de valor completa para la electrónica? Nosotros, vos ahí estás hablando porque, como Mercedes mostraba en un momento, vos tenés dos líneas, digamos. Vos tenés aguas arriba, que es todo el que provee a la minería, y aguas abajo, que es qué se hace con esos minerales una vez que se extraen. Y la primera es un desafío en sí mismo, porque hablamos de exportación versus importación. La segunda es, bueno, a ver, lo que vendemos, agregarle más valor. Integrar toda la cadena ya es te diría una mega utopía. Nosotros lo que intentamos en algún punto es
caminar algunos eslabones dentro de esa cadena, ¿no? Porque vos pensás que desde que sale el mineral hasta que termina transformado en un producto, hay múltiples procesos y cada uno tiene algo. Por ejemplo, el litio, otro tema, te doy otro ejemplo, el litio. Con el litio se habla muchísimo de baterías de litio y terminamos hablando de electromovilidad, pero en el medio entre que sale el litio y se transforma en un monopatín eléctrico, en un auto o en un camión eléctrico, no solo hay muchísimos otros componentes también que exceden, de hecho el litio es una mínima parte de lo que conforma una batería, sino que además necesitas competitividad en muchos sectores. Entonces eso es un debate, yo creo que se da en muchos ámbitos, se está dando en la actualidad en muchos ámbitos. El tema es, tenemos que intentar, para todo eso necesitas atravesar una curva de aprendizaje y grandes inversiones. La curva de aprendizaje la haces con años de especialización o con plata. O la compras o te dedicas años a investigar, a generar conocimientos vinculados con esa industria. Y esa es una decisión estratégica a nivel público y privado, digamos, que por eso para acá tenés al gran fantasma de China, que es competitivo, tiene años, tiene muchos millones de dólares invertidos en la industria, y tenés distintas líneas de pensamiento. Hay quienes dicen, bueno, fabriquemos baterías de litio aquí. Hay grupos que opinan eso. Hay otros grupos que dicen, no, para eso necesitamos millones de dólares en inversión y no vamos a llegar a tiempo a generar baterías competitivas contra las de China. Les digo estos casos porque es el debate que está presente en la mesa desde hace años. Sí, tal como menciona Irene, creo que es uno de los, digamos, sería el agregado de valor que diría, bueno, si tenemos, somos potencia en recursos de litio, pero acá no fabricamos baterías. O sea, armar una planta de fabricación de baterías de litio, acá llevaría una inversión millonaria para hacer un número X de batería de litio que China la hace por día. Entonces, también es como que, digamos, en algunos rubros en particular, y por eso te pongo este ejemplo porque vos mencionaste muy bien el tema de, bueno, en Tierra del Fuego todo lo que teléfonos celulares, pero las baterías digamos, las baterías que se usan vienen de afuera, se manejan volúmenes que nosotros no tenemos capacidad, ni habría en este momento inversión de alguna manera proyectada a esa escala. Digamos, ¿quién te va a poner esa torta de plata para hacer baterías y ponemos a toda una provincia a hacer baterías y a su vez tenemos esas dos campanas, ¿no? Nosotros tomamos contacto con proveedores, incluso tomamos contacto con un fabricante de baterías que se reconvirtió a fabricar baterías de litio y dice, pero no consigo carbonato de litio en el país, porque todo lo que se produce se exporta. Entonces, de alguna manera lo que está buscando es, a ver, ¿no habrá un cupo para que me den, aunque sea un porcentaje, para que yo fabrique baterías? Eso se implementó en Chile, de hecho, también hay todo un tema vinculado con el precio del litio internacional para ver cuál es la referencia. No es, o sea, es una decisión política y económica, y es hacia dónde se priorizan los recursos. Nosotros desde nuestro lado generamos todas las condiciones para que haya competitividad, pero después alguien tiene que poner los recursos económicos que pueden ser a nivel público o a nivel de empresas privadas. La realidad es que es una decisión estratégica que nos excede como Secretaría de Minería, digamos, en ese punto. Puede ser que mañana el Ministerio de Desarrollo Productivo o un grupo de empresas decidan instalar y hacer crecer esa cadena de valor aguas abajo de la minería. Claramente tenemos que estar preparados para eso, pero no podemos nosotros determinar la conveniencia estratégica o no, porque tal vez dicen, bueno, mira, sale tantos millones, genera tantos puestos de trabajo, vamos a reemplazar tantas importaciones, exportaciones. Son decisiones estratégicas que van más allá del alcance que pueda llegar a tener nuestro trabajo. Nosotros lo que sí tenemos claro es dejar las condiciones generadas para que estos pasos se puedan dar. Sí, y tengan en cuenta que esto, digamos, a nivel nacional no es exclusivo de la minería, ¿no? Argentina tiene un poco una tradición de exportar y de exportar aquellos productos commodity, pasa con el agro también.
y de alguna manera uno termina condicionado a comprar un litro de aceite como si estuviera comprando un litro de perfume francés, porque el que te termina marcando el precio es el que paga afuera. Entonces, de alguna manera, tiene que ser una política más general, no solo específica de la minería, sino que tenga que ver con, bueno, cómo nos estamos pensando, como granero del mundo, como minero del mundo, y brindando al mundo nuestros productos básicos, o nos queremos perfilar a ser un país que tenga más capacidad de agregado de valor. Acá veo, me gustó ese, también sí, el ARSAT lo logramos. Sí, por eso, perdón, en eso iba mi mensaje. O sea, no es que yo creo que no hay un tema de recursos humanos o de falta de capacidades para nada. De hecho, en todo no es lo limitante, tal cual. De inversión y de recursos económicos. O sea, poder se puede hacer en distintas escalas. Vos podés decir, bueno, tenés una pequeña empresa que hoy fabrica baterías. ¿Se puede? Claramente existe en el mercado. Ahora, ¿se va a lograr hacer todo? Siempre está la capacidad de lograrlo. Y en Argentina sí tenés recursos humanos, tenés capacidades de ese tipo. El tema es que es una decisión estratégica de inversión. La plata tiene que venir. Es lo que decía Marcelo con infraestructura. Bueno, el proyecto está, los recursos están, sí. Bueno, ahora hay que generar todas las condiciones económicas para que eso sea viable. Y es un tema estratégico ahí, de recursos de inversión, que volvemos, hay capacidades, hay posibilidades, lo puedes hacer en menor o mayor medida, pero bueno, alguien tiene que invertir en eso, ¿no? Es decir, que a mediano o largo plazo actualmente no se está pensando en agregar valor hasta la batería, digamos. No es que, o sea, no es que no se está pensando, hay muchos que están pensando, se está pensando mucho en eso. El tema es quién define las inversiones necesarias para hacerlo. Hay grupos de investigación que están trabajando en este desarrollo hace años, porque no es algo que se defina, pero hace 20 años fácil. No es algo que uno lo defina de un día para el otro. Hay grupos de investigación trabajando, universidades trabajando en este tema, hay empresas que invierten en esto, pero la realidad es que vos necesitas para integrar toda la cadena un entramado industrial que va más allá del valor del insumo litio. Necesitas un montón de otros componentes, como dice Mercedes. Bueno, no consigo todo esto. Que depende no solo de la voluntad política del Ministerio de Desarrollo Productivo, sino de la voluntad de toda esa cadena de valor que se quiere de desarrollarse en Argentina, instalarse en Argentina, etcétera. Empresas privadas, públicas, grandes, chicas, toda una cadena para lograr un producto final. Hoy en la actualidad, cuando vos pensás en insumos más básicos, o incluso mismo del agro, vos decís, bueno, salgo de la semilla y termino en el aceite. ¿Cuántos procesos necesito ahí en el medio? Bueno, necesitas 5 eslabonamientos, por así decirlo, ¿no? 10 eslabonamientos. Bueno, salgo de la sal, digamos, del sal y termino en un auto eléctrico. ¿Cuántos eslabonamientos necesito ahí? ¿Y cuánto es el porcentaje justamente de que ocupa ese litio en todo ese producto? Bueno, y ahí está la respuesta, todas las voluntades que necesitas sumar para que eso ocurra. No es solo público, 100% hay capacidades de recursos humanos. Pero bueno, no es, como les digo, la respuesta no la tenemos nosotros en este momento. Tal vez sí la tiene el ministro de Producción, porque nosotros trabajamos muy en línea con la Secretaría de Industria, con la Dirección Nacional de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores. Seguramente alguien está pensando en eso. Nosotros, como les digo, estamos apoyando para que todo eso pueda ocurrir. No es que nadie lo está pensando, sí se está pensando en distintos rubros. Nuestra manera, como dice Irene, nuestra manera de apoyarlo es de alguna manera haciendo el estudio, ¿no? Juntando a los distintos actores. En este momento en particular estamos en contacto con un fabricante de baterías y queremos
describir todo ese eslabonamiento, esos 10, 20 o 100 que existan entre el salar de litio y el producto terminado, y eso necesitamos información. Esa información necesitamos recolectarla de la mayor cantidad de actores posibles, independientemente de las posturas que haya de, no, esto se puede lograr. Y la realidad es que también muchas veces surgen cosas en cunas más de tipo académico, más a nivel laboratorio, uno evalúa, esto sí se puede hacer, tenemos las capacidades para hacerlo, porque salí de acá y lo logré acá, pero lo ensayé en un laboratorio. Entonces, pasarlo a una industria, montar una industria, es una escala completamente distinta, y es donde ahí nosotros nos quedamos, decir, bueno, ¿quién va a poner la inversión para hacer esto? De hecho, les cuento, nosotros estamos desde la subsecretaría trabajando con empresas internacionales de automóviles muy conocidas, de distintos orígenes, para ampliar la inversión y el impacto de los proyectos mineros en este tema. O sea, las empresas, las grandes empresas están trabajando. Ustedes saben que el tema de la huella del producto es algo que está cada vez más vigente, y sobre todo en la industria automotriz, por ejemplo, para ir a este caso. Entonces, hoy estamos trabajando codo a codo con distintas empresas automotrices a nivel internacional para lograr esto de la trazabilidad y del mayor impacto del proyecto a nivel local. O sea, no es que sea imposible, pero bueno, son demasiadas condiciones que se pueden llegar a dar, pero bueno, no dependen de este ámbito, como decimos. Seguro. Ahí Maxi Mercado hace una pregunta. ¿No podría pensarse en una inversión de compañías que podrían alcanzar esa capacidad económica? Pienso en el ejemplo de YPF Luz. ¿O qué tipo de inversión? Sí, o sea, volvemos. Es un tema de una voluntad. Pensemos que YPF Luz llega hasta un punto de la cadena, o sea, la integración total se puede llegar a lograr. Volvemos. El tema es cuánto tenés que hacer para avanzar en cada uno de los ítems. Y la producción 100% nacional, con todos los insumos que vos necesitas, en algunos productos es posible y en otros no, porque vos no necesariamente tenés los recursos, sobre todo en temas electrónicos, por ejemplo, donde tenés no solo minerales, digamos, componentes de todas las tecnologías. ¿Tenés todos los insumos localmente para poder producirlo? Bueno, en algunos rubros puede ser que sí, en otros no. ¿Tenés toda la capacidad de producción en la industria? ¿Tenés todos los recursos humanos capacitados para eso? Y bueno, esas son las preguntas, ¿no?, que hay que hacer. YPF es un ejemplo, ITEC, por ejemplo, nosotros lo tenemos como referentes en muchos rubros, en muchos ítems, pero también hay cosas que ellos no llegan al 100% del producto, de la línea del producto, de la cadena de valor. No sé si hay algún país hoy que logre hacerlo, salvo China, para muchos productos, pero mismo China usa insumos nuestros, entonces ahí no sé si existe el caso para productos de alto valor agregado. Perfecto. Voy a hacer otra consulta para Marcelo. Yo voy a agregar muy interesante todas las anécdotas de Marcelo para contar lo que estaba explicando. Nos quedamos colgados con el término cospel, y le queríamos decir a Marcelo que no sé si todos los presentes son alumnos, Marcelo, son jóvenes. Dijiste cospel, explica qué es un cospel. Perfecto. Primero le aclaro, un cospel es una monedita que se compraba y había dos, uno de corta distancia y otro de larga distancia. Y cuando ibas a un teléfono público tenías que poner esa monedita, y la de larga distancia duraba 20 segundos. Vos querías hablar a tu casa, qué sé yo, 5 minutos, entonces tenías que tener en tu bolsa bien cargada de cospeles, porque tampoco lo vendían en todos lados. Tenerlos era como tener una bolsa con oro, ¿no? Se vendían también en el mercado negro, ¿no? Y a un precio mucho más alto de lo que lo vendía la compañía telefónica estatal en ese momento. En fin. Pero bueno, la calidad de vida era muy difícil en el interior, ¿no? Y esas anécdotas tengo millones, pero por ejemplo, le voy a trasladar esto a hoy. Una comunidad en Salta, cercano, un proyecto minero, tiene wifi. Y entonces los chicos en la calle están chateando como los chicos en cualquier lado del país. El otro día, en enero, el otro día, bueno, después vino la pandemia,
y pasé por otra localidad y estaban todos los chicos, había como 100 chicos jóvenes, parados, pegados a la puerta de la municipalidad. Y yo digo, ¿qué hacen ahí? Esto era de noche, qué sé yo, 10, 11 de la noche. Claro, era el único lugar donde había wifi en el pueblo. Ni siquiera hay datos de telefonía en el pueblo ese. ¿Me entienden? Entonces, fíjense ahí cómo una actividad económica, minería o cualquier otra puede traccionar a que se mejoren pequeñas cosas o grandes cosas, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta. No, y está muy bueno porque tiene el hilo de la pregunta que yo quería hacerte. Es si actualmente el Estado y las empresas están haciendo inversiones en conjunto o de qué manera están pensando en llevar los diferentes servicios, ya sea red eléctrica, rutas o fibra óptica, a esas regiones remotas y a las comunidades cercanas. ¿Están pensando en una inversión en conjunto el Estado y las empresas? ¿O de qué manera se están desarrollando? Sí, bueno, hay distintas modalidades. Hay obras que son encaradas del ámbito privado, otras que son encaradas del ámbito público, y también hay muchos, en las últimas décadas, digamos, con la actividad minera, y conozco experiencias de San Juan, Santa Cruz, Salta, etcétera, se financian obras de interés comunitario para la provincia, de interés social, a partir de fondos mineros. Entonces se hacen fideicomisos como instrumento financiero y de esa manera se financiaron muchas obras de todo tipo, viales, eléctricas, de comunicación, de agua, ¿sí? Etcétera. Hay muchos ejemplos de esto, hay muchísimos. Bien, muy bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Parece que no. Bueno, desde ya muchísimas gracias por... Sí, ¿a mí? No, porque vos ya sintetizaste nuestras dudas que íbamos hablando por el chat, así que... Perfecto. Bueno, igual un comentario, Facu, de todas estas charlas que fuimos teniendo en las jornadas, en todas siempre me agarró la misma o qué estrategias tenían para implementar cada cosa, cada línea, cada estrategia que tenían, desde, no sé, licencia social hasta, en este caso, cadena de valor, lo que fuera, la temática. Y en estas me pareció como el trabajo más de hormiga que hay que hacer, ¿no? En todas las escalas. Es el trabajo como más, me parece una de las líneas principales de todo el tema del desarrollo de la minería, como titulamos la charla, como factor de desarrollo, y es sin duda, me parece, hasta ahora el trabajo más de hormiga que han hecho desde un proveedor, una empresa a nivel provincia. Así que claramente es un trabajo muy interesante y muy interesante todos los temas. Les agradecemos desde el capítulo. No, mil gracias. Ahí es como lo que no nos deja dormir, como decía Mercedes, es si vos te enfocás en lo grande, no generás absolutamente nada, porque te la pasás planificando. Entonces, trabajamos en las dos líneas. Bueno, planifiquemos, generemos normativas, resoluciones, pero vayamos a la empresa y al proveedor minero y unámoslos, porque si no, nos quedamos siempre en la macro. Entonces, hay que hacer un poco de los dos y eso lleva uno por uno trabajo con empresas y todas las empresas que quieren mostrar lo que hacen y todas las de cadena de valores, todas son muy interesantes porque ustedes también son, es una disciplina que te gusta meter las manos en la máquina, digamos, ¿no? Entonces, estudiar qué hacen, te muestran la producción, el que hace tubos, el que hace cables de acero, te los muestran con una pasión de lo que hacen y vos querés ayudarlo a todos, pero no podés, la verdad. Entonces hay que ir por eso, de lo chiquito, haciendo cosas puntuales y chiquitas, y también en una planificación más desde lo macro, las dos cosas sin perder el foco, digamos. Tal cual, porque estuvimos pasando desde lo utópico de nuestra idea, lo que todos querríamos llegar, y pasamos a que la estrategia es, como vos dijiste, productor a productor, empresario a empresario, y está bueno ver cómo se rompe primero la utopía de la idea y cómo nos ponemos a trabajar, cómo se arranca, de alguna forma. Claro. Sí, aparte, un poco, como les mencionaba, las cadenas de valor vinculadas a la minería son infinitas, no es algo que sea, que uno, digamos, que entre en un paquetito. Y hay en muchos casos que nos pasa que lees de determinados productos y decís, ¿y esto qué es? Y tenés que ponerte a buscar y profundizar porque no somos especialistas en cada uno de los rubros que abastecen a la minería y muchas veces le tenemos que preguntar al proveedor qué es lo que vos hacés, en qué consiste, porque tenemos que
entender el proceso de la industria para llegar al proyecto minero, ¿no? Estudiar esa cadena de valor de fabricación de un determinado producto. Así que sí, es bastante camino de hormiga, pero es muy gratificante ver el interés que hay por parte de los proveedores mineros y de las distintas pymes con las que tenemos contacto y a través de sus cámaras también, de realmente traccionar esta actividad y cómo ellos están tan deseosos de lograr este real impacto digamos, en la economía de todo lo que es el desarrollo minero. Les cuento una anécdota nada más. El tema, por ejemplo, en software, nosotros ahí, que lo nombró Mercedes brevemente, no hay desarrolladores, o sea, ustedes saben que la industria de software en Argentina es muy importante, tiene un gran potencial de exportador. No hay proveedores de software en Argentina dedicados específicamente a minería, salvo raras excepciones. Y el software en minería, pensando en minería 4.0, en Internet de las Cosas, etcétera, tiene un gran potencial y está en crecimiento en el mundo. Gran parte de las pymes australianas que exportan servicios son de software de minería. Y de hecho es un lugar para pymes, o sea, hay grandes empresas, pero hay muchos lugares donde se desarrollan pymes de este tipo. Entonces estamos generando ahora mesas de trabajo, como decimos, para destapar el tema. Sí, pónganse a estudiar esto, pónganse a desarrollar. Sabemos que son procesos que van a demorar años, pero que la industria del software mira a la minería como un cliente. Así que bueno, ese tipo de cosas intentamos hacer. Bueno, interesantísimo. Muchísimas gracias por la charla, muy claro todo. Es un tema, la verdad que muy interesante, muy importante, porque estamos hablando también de un modelo de país que queremos. Así que, bueno, les agradezco muchísimo la charla, toda la información. Y desde ya, bueno, espero que sigamos en contacto. Como no, yo ahí en el chat les dejé mi correo electrónico por cualquier consulta, esmerborraza@produccion.gov.ar. Me escriben, siempre estamos ahí. Bien. Bueno, muchas gracias. Esta charla va a estar en YouTube, va a quedar en esa plataforma, así que, bueno, si no pudo verlo alguien, va a quedar para después. Bueno, excelente. Buen fin.